El estoicismo, una filosofía de vida que nació hace más de 2000 años en la antigua Grecia, sigue ofreciendo enseñanzas profundamente útiles para enfrentar los desafíos emocionales y psicológicos que nos asedian en la actualidad. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo lleno de ruido, de presiones externas y de expectativas que muchas veces parecen imposibles de cumplir. Nos encontramos constantemente intentando alcanzar una perfección inalcanzable, atrapados en ciclos interminables de comparación con los demás y de insatisfacción personal. ¿Cómo podemos navegar en este complejo laberinto de emociones destructivas y encontrar un sentido de paz interior y significado? La respuesta puede hallarse en los principios del estoicismo, en las lecciones que, una vez aprendidas, tienen el poder de transformarnos para siempre. Para entender cuál es el impacto de estas lecciones de vida en la psicología moderna, primero debemos analizar a fondo el significado subyacente de las emociones negativas y cómo éstas afectan nuestro bienestar diario. Muchas personas tienden a considerar que la tristeza, la ansiedad, el miedo o la ira son enemigos a erradicar. Estos sentimientos nos abruman, nos debilitan y a menudo nos hacen sentir como si fuéramos prisioneros de nuestras propias mentes. En la era de la hiperconectividad, la experiencia humana se ve marcada por la sensación constante de insuficiencia y de vulnerabilidad. Las redes sociales y el bombardeo incesante de información no hacen más que amplificar nuestras inseguridades, haciendo que nuestras mentes giren en torno a pensamientos negativos y creencias limitantes. Cada mensaje, cada imagen, cada comparación, tiene el potencial de alimentar nuestros mayores miedos e inseguridades, creando un ciclo de malestar que parece imposible de romper. Nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos como menos que los demás, lo cual solo incrementa nuestro sufrimiento y profundiza nuestras heridas emocionales. Una de las lecciones fundamentales del estoicismo es aprender a aceptar las circunstancias externas que no podemos controlar y, en lugar de resistirnos a ellas, cambiar nuestra forma de reaccionar. No son los eventos los que nos hacen sufrir, sino nuestra interpretación de esos eventos. Esta perspectiva estoica se alinea con el entendimiento moderno de la psicología cognitiva. Nuestras emociones negativas son, en su mayoría, una consecuencia directa de la manera en que percibimos las situaciones. Nos atamos a expectativas poco realistas, creemos que tenemos derecho a una vida libre de problemas y nos resistimos a cualquier tipo de dolor. De hecho, el sufrimiento surge principalmente de esa resistencia. Cuanto más luchamos contra la realidad, más persistente y doloroso se vuelve nuestro malestar. El sufrimiento, entonces, es un subproducto del apego, de la resistencia constante a lo que es y de la incapacidad de aceptar la incertidumbre y la naturaleza cambiante de la vida. Las emociones negativas, si no se manejan correctamente, tienen el poder de dominarnos, de nublar nuestra capacidad de razonar y de empujarnos a actuar de formas que nos causan daño a nosotros mismos y a los demás. Imaginemos la ira. En un momento de furia, nuestras palabras pueden ser como espadas que hieren a las personas que amamos. A menudo, la ira es la respuesta a un sentimiento de impotencia, a una sensación de que no tenemos el control que desearíamos. Sin embargo, al ceder a ese impulso reactivo, no solo estamos causando daño externo, sino que también nos estamos volviendo prisioneros de nuestra propia reactividad. La culpa que sigue a la expresión irreflexiva de la ira puede perpetuar un ciclo de autocrítica y malestar que se retroalimenta. De este modo, nos convertimos en prisioneros no solo de la emoción inicial, sino también de las consecuencias que nuestras propias reacciones han desencadenado. Es como si cada vez que sucumbiéramos a nuestras emociones negativas, estuviéramos reforzando cadenas invisibles que nos atan y nos impiden vivir con verdadera libertad emocional. Las emociones destructivas también nos llevan a cometer errores comunes, como el de buscar validación en los demás o intentar escapar del malestar mediante conductas de evitación. Por ejemplo, cuando experimentamos tristeza, muchos de nosotros buscamos alivio inmediato. Compramos cosas que no necesitamos, nos refugiamos en el alcohol o en las redes sociales para adormecer ese sentimiento. Al intentar evitar la tristeza, lo que estamos haciendo realmente es prolongarla, ya que nunca nos permitimos enfrentar la verdadera causa de nuestro dolor.
Nos volvemos dependientes de distracciones externas para evitar sentir, y ese ciclo nos lleva al vacío emocional. La búsqueda incesante de placer, de entretenimiento, de distracción, termina dejando un vacío más profundo, una sensación de desconexión con nosotros mismos y con lo que verdaderamente importa. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida, en lugar de ser actores protagonistas de ella. A menudo, el precio de esta desconexión es una creciente insatisfacción, ya que nos privamos de la posibilidad de explorar y comprender nuestras propias emociones, de crecer y de transformar nuestro sufrimiento en un impulso hacia el cambio. Entonces, ¿qué nos enseña el estoicismo para liberarnos de estas cadenas emocionales? Primero, la importancia de comprender la dicotomía del control. Existen cosas que podemos controlar y cosas que no. Nuestros pensamientos, actitudes y decisiones están bajo nuestro control, mientras que el comportamiento de los demás, los eventos inesperados de la vida y el resultado de nuestras acciones no lo están. Cuando realmente internalizamos esta distinción, nos liberamos de gran parte de la ansiedad y del sufrimiento innecesario. Dejamos de preocuparnos por cómo nos perciben los demás, por situaciones que no podemos cambiar, y comenzamos a enfocarnos en lo único que podemos mejorar, nuestra actitud y reacción ante las circunstancias. Esta dicotomía del control es liberadora porque nos devuelve el poder que muchas veces sentimos que hemos perdido. Nos permite centrarnos en aquello que realmente podemos influir y soltar la carga del resto. De esta forma, nuestra energía se dirige hacia el crecimiento personal y el bienestar, en lugar de ser consumida por preocupaciones y miedos infundados. Otra lección importante es la práctica de la ataraxia, un estado de calma interior que se logra a través de la aceptación de la realidad y la liberación de los deseos desmedidos. Muchas veces, nuestro malestar surge porque deseamos lo que no tenemos, o tememos perder lo que ya hemos conseguido. Queremos ser admirados, exitosos, reconocidos. Queremos que nuestra vida esté exenta de dificultades y de incomodidades. Pero la verdad es que el cambio es inevitable. La pérdida forma parte de la condición humana, y nunca podremos satisfacer por completo todos nuestros deseos. Al dejar de anhelar lo que está fuera de nuestro alcance, y al aprender a estar agradecidos por lo que tenemos, comenzamos a experimentar una sensación de paz profunda. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado positivo de satisfacción y serenidad, un equilibrio que nos permite enfrentar cualquier situación con estabilidad emocional. Es aprender a vivir con lo que tenemos y a entender que nuestra felicidad no debe depender de la satisfacción de todos nuestros deseos, sino de nuestra actitud hacia la vida. Este estado de calma se puede cultivar mediante la práctica de la gratitud y la meditación reflexiva. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones del presente, a darnos cuenta de cuánto ya tenemos y de cuánto hemos superado. No se trata de negar nuestros problemas, sino de verlos en perspectiva y de entender que somos más fuertes de lo que creemos. Cada dificultad nos brinda una oportunidad de crecimiento, y el estoicismo nos enseña a ver los desafíos como maestros que nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. La gratitud es una herramienta poderosa para neutralizar la negatividad y nos permite reprogramar nuestra mente para buscar lo positivo incluso en las situaciones más difíciles. Al agradecer incluso las dificultades, desarrollamos una perspectiva resiliente que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar. Es como si cada momento de gratitud nos estuviera entrenando para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Para poder liberarnos de los hábitos emocionales inconscientes que nos atan, necesitamos también desarrollar el autoconocimiento. Debemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a reconocer que desencadenan nuestros patrones reactivos y por qué. A menudo, reaccionamos de manera automática porque nos hemos acostumbrado a hacerlo. Cuando algo nos incomoda, nuestra mente recurre al mecanismo más conocido, la reacción inmediata, ya sea la ira, la tristeza o la preocupación excesiva. Practicar la autoconsciencia implica detenernos antes de reaccionar, respirar y elegir responder desde un lugar de calma y de sabiduría en lugar de dejar que nuestras emociones dicten nuestro comportamiento.
Al desarrollar la capacidad de ser testigos de nuestras emociones, nos damos cuenta de que no somos nuestras emociones, somos quienes las observan. Esta distancia nos da el poder de elegir cómo responder. Cultivar el autoconocimiento es un proceso que requiere tiempo y práctica constante. Implica también la valentía de enfrentar nuestras sombras, esas partes de nosotros que preferimos ocultar o ignorar. Muchas veces, nuestras reacciones emocionales tienen su origen en heridas no sanadas del pasado. Al observarnos a nosotros mismos, podemos empezar a comprender de dónde surgen nuestras respuestas automáticas y comenzar a sanar esas heridas que condicionan nuestra vida. Esta práctica de autoexploración es liberadora porque nos permite dejar de vivir de manera reactiva y empezar a vivir de forma consciente y deliberada. Cada emoción, cada reacción, es una oportunidad para profundizar en nuestro ser, para entendernos mejor y para sanar aquellas partes que aún necesitan nuestra atención. Cuando finalmente enfrentamos nuestras sombras, descubrimos que en ellas también reside nuestro poder y nuestra capacidad de transformación. El autoconocimiento también nos da la capacidad de anticipar nuestras propias reacciones y, por lo tanto, prepararnos para gestionarlas de manera más saludable. Cuando sabemos que una situación específica tiende a desencadenar en nosotros una emoción negativa, podemos prepararnos de antemano. Esta preparación no es una manera de reprimir lo que sentimos, sino de manejarlo desde la conciencia, desde la elección y no desde la reacción instintiva. Con el tiempo, estas prácticas se van incorporando a nuestra forma de ser y se vuelven más naturales. Aprendemos a responder en lugar de reaccionar, y eso marca toda la diferencia en cómo vivimos nuestra vida. Al convertirnos en observadores conscientes de nuestras emociones, nos empoderamos y reducimos el poder que las circunstancias externas tienen sobre nosotros. Quisiera compartir una experiencia personal que ilustra cómo el aprendizaje de estas lecciones cambió mi vida. Recuerdo que hace unos años, atravesaba una situación muy difícil en mi lugar de trabajo. Me había esforzado enormemente por obtener una promoción que deseaba, y cuando finalmente llegó el momento, mi jefe se la dio a otra persona. Recuerdo la sensación de injusticia y de rabia que me invadió en ese momento. Sentía que todo mi esfuerzo había sido en vano, y mi mente no paraba de repetirme una y otra vez lo poco valorado que era. Pasé semanas lamentándome, enfocado en cómo había sido traicionado y cómo todo era injusto. En ese estado de ánimo, cada día en la oficina se convirtió en una batalla interna. Me costaba concentrarme, y mi productividad comenzó a disminuir. Sentía una mezcla de resentimiento y tristeza que no me dejaba avanzar. Fue entonces cuando un amigo, alguien que conocía de mi interés por la filosofía, me recomendó leer a Epicteto, un filósofo estoico. Me tomé el tiempo para leer sus enseñanzas, y pronto me di cuenta de que había una parte fundamental de la ecuación que estaba olvidando: mi reacción. No podía controlar la decisión de mi jefe ni el comportamiento de mis colegas, pero sí podía controlar lo que decidía hacer con esa situación. En lugar de dejarme consumir por la rabia, elegí aprender de lo que había sucedido. Me di cuenta de que tal vez mi forma de trabajar, aunque efectiva, necesitaba mejorar en términos de colaborar más con los demás. Empecé a enfocarme en desarrollar habilidades que me harían crecer, no para buscar la validación de otros, sino para convertirme en una mejor versión de mí mismo. El aprendizaje fue transformador. De alguna manera, esa promoción que no conseguí se convirtió en el mayor regalo que pude haber recibido. Me enseñó a ver el valor en cada experiencia, incluso en las decepciones. Aprendí a dejar de esperar que las cosas sucedieran según mis expectativas y a aceptar la vida como venía. A medida que soltaban esas expectativas y el resentimiento, empecé a sentir una libertad interior que nunca antes había experimentado. La calma, la serenidad y la gratitud se convirtieron en mis aliados. Comencé a disfrutar de mi trabajo nuevamente, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque había cambiado mi actitud hacia ellas. Ese cambio interno fue más valioso que cualquier promoción. Esa lección se convirtió en un recordatorio constante de que no se trata de lo que sucede,
sino de cómo elegimos interpretarlo y actuar sobre ello. Incluso las situaciones que en el momento parecen injustas o dolorosas pueden ser oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento si estamos dispuestos a aprender de ellas. Otro componente crucial del estoicismo es el concepto de memento mori, o la reflexión constante sobre nuestra propia mortalidad. Aunque pueda parecer sombrío, pensar en la muerte tiene el poder de liberarnos del miedo y de hacer que valoremos mucho más el momento presente. Todos tememos a la muerte, pero al mismo tiempo olvidamos lo corta y preciosa que es la vida. Pensar en nuestra mortalidad no es deprimente, es un recordatorio de que debemos aprovechar cada instante, de que no tenemos garantía del mañana y que la única seguridad que tenemos es este momento. Esto nos motiva a vivir con mayor intensidad, a no perder tiempo en enojos, disputas o preocupaciones sin sentido. Nos recuerda que debemos amar con más fuerza, ser más generosos y valorar cada día como un regalo. Este recordatorio constante de nuestra mortalidad también nos impulsa a priorizar lo que verdaderamente importa. Muchas veces vivimos como si tuviéramos una cantidad infinita de tiempo, postergando nuestras pasiones, nuestras relaciones y nuestras metas personales. Pero cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, empezamos a enfocarnos en lo esencial, en aquello que nos llena de verdad. Memento mori no es una invitación al fatalismo, sino a vivir con propósito, a dejar de lado lo superficial y a comprometernos con una vida auténtica y significativa. Esta reflexión también nos ayuda a desarrollar una actitud de humildad y de reverencia por la vida, porque entendemos que todo lo que tenemos es temporal y precioso. Es una invitación a dejar de esperar y a empezar a hacer, a amar sin reservas y a tomar riesgos que nos acerquen a nuestros sueños. Vivir con la conciencia de la muerte nos libera del miedo a lo incierto y nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Las estrategias prácticas que ofrece el estoicismo son claras, pero requieren de práctica constante. La meditación diaria sobre la dicotomía del control nos ayuda a desarrollar la capacidad de soltar lo que no podemos cambiar. Podemos dedicar unos minutos cada mañana a reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida están bajo nuestro control y cómo podemos actuar sobre ellos de la mejor manera posible. Asimismo, practicar el desapego, comprender que nada es realmente nuestro de manera permanente, nos ayuda a ver las pérdidas con mayor ecuanimidad. Todo en la vida es transitorio, y aprender a desapegarnos de las cosas materiales y de las expectativas nos permite vivir con mayor ligereza. El desapego no significa desinterés o frialdad, sino la capacidad de apreciar profundamente sin necesidad de poseer, de disfrutar sin depender. Este estado de libertad nos permite amar y valorar sin aferrarnos, sin miedo a perder, porque entendemos que todo es efímero y que eso mismo es lo que hace que cada momento sea valioso. Otro ejercicio útil es el de la visualización negativa. Los estoicos sugerían, para prepararse para la adversidad, imaginar lo peor que podría suceder. Aunque pueda parecer contraproducente, esto en realidad reduce el impacto emocional de los eventos negativos. Al enfrentarnos mentalmente con nuestras mayores preocupaciones, empezamos a ver que la mayoría de ellas no son tan terribles como parecían. Podemos aprender a confiar en nuestra capacidad para superar la adversidad y reducir el miedo que nos paraliza. Al visualizar escenarios difíciles, desarrollamos resiliencia y fortaleza interior. Nos preparamos para enfrentar los desafíos sin ser sorprendidos ni abrumados por ellos, porque ya hemos practicado mentalmente cómo responder. Esta técnica nos permite reconocer que incluso en el peor de los casos, somos capaces de resistir y de adaptarnos. Nos ayuda a vernos como más fuertes de lo que creemos ser y nos recuerda que la mayoría de nuestros miedos son, en gran medida, construcciones de nuestra mente. Esta práctica nos entrena para actuar con valentía, sabiendo que tenemos la capacidad de enfrentar y superar cualquier circunstancia adversa. Finalmente, el poder del journaling o la escritura reflexiva es un recurso que nos puede ayudar a gestionar nuestras emociones. Al escribir sobre nuestros pensamientos y emociones, nos volvemos más conscientes de ellos, y podemos identificar patrones que nos están limitando. Escribir también nos permite soltar la carga emocional, liberar lo que llevamos dentro sin juicios,
y encontrar soluciones que no podríamos ver en medio de la confusión mental. Los estoicos, como Marco Aurelio, escribieron en sus diarios como una forma de reflexión y crecimiento. Sus pensamientos les ayudaron a enfrentar la adversidad y a vivir una vida virtuosa. De la misma manera, podemos utilizar la escritura para profundizar en nuestro entendimiento de nosotros mismos y cultivar una mentalidad más resiliente. El journaling también nos ofrece la posibilidad de registrar nuestro progreso. Podemos mirar hacia atrás y ver cómo hemos cambiado, cómo nuestras respuestas a las situaciones difíciles han evolucionado. Esto nos proporciona una sensación de logro y nos anima a seguir adelante. La escritura es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y para mantenernos en el camino de la transformación personal. Al poner nuestras preocupaciones y pensamientos en papel, reducimos su poder sobre nosotros y encontramos una claridad que no siempre es posible lograr solo con la reflexión mental. Es una forma de transformar el caos interno en algo tangible y manejable, de traer lo abstracto al terreno de lo concreto, donde podemos analizarlo y trabajarlo. Cada página escrita es un paso hacia el autoconocimiento y la sanación, es una forma de procesar y de integrar nuestras experiencias de una manera profunda y significativa. En resumen, las lecciones del estoicismo tienen el poder de transformarnos, de liberarnos del sufrimiento que a menudo es autoinfligido, y de guiarnos hacia una vida de paz interior y de fortaleza emocional. Una vez que aprendemos estas lecciones, ya no volvemos a ser los mismos, porque hemos cambiado nuestra perspectiva, hemos aprendido a ver la adversidad como una oportunidad y hemos dejado de ser prisioneros de nuestras emociones. Ya no somos esclavos de lo que nos sucede, sino que somos dueños de nuestra respuesta ante ello. La libertad emocional no significa la ausencia de dificultades o de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con ecuanimidad, con sabiduría y con la certeza de que siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionar. Esta es la verdadera paz que nos ofrece el estoicismo, una vida vivida con coraje, con serenidad y con el reconocimiento profundo de que pase lo que pase, somos más fuertes de lo que creemos y estamos hechos para enfrentar cualquier circunstancia que se nos presente. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, encontramos un propósito más allá de los altibajos emocionales y desarrollamos una resiliencia que nos permite vivir con mayor alegría y libertad. Esta es la promesa del estoicismo, que podemos vivir una vida plena, llena de significado y de paz, si aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a ser los arquitectos de nuestras propias respuestas. El camino no siempre es fácil, pero es uno de los más enriquecedores que podemos recorrer. Nos lleva a descubrir nuestro verdadero poder, a liberarnos de las ataduras emocionales y a vivir con un propósito que trasciende las circunstancias temporales, con una paz y un equilibrio que ningún evento externo puede arrebatarnos. Al final, la verdadera fuerza no radica en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con una mente tranquila y un corazón firme. El estoicismo nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos, y que aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Esta libertad interior es la clave para una vida plena y auténtica, una vida que aunque llena de altibajos, siempre será significativa y rica en crecimiento. Con cada lección estoica que integramos, nos acercamos más a esa versión resiliente y serena de nosotros mismos, capaces de encontrar paz en medio de la tormenta y de vivir con un sentido de propósito profundo e inquebrantable. La filosofía estoica nos ofrece una serie de herramientas prácticas y valiosas que podemos implementar para mejorar nuestra vida cotidiana. El cultivo de la gratitud, la aceptación de lo que no podemos controlar, la práctica constante del desapego y la reflexión sobre nuestra propia mortalidad son todas prácticas que nos permiten mantener una perspectiva clara y tranquila, incluso ante las adversidades más grandes. Estas herramientas nos ayudan a navegar los desafíos emocionales y nos enseñan que la verdadera paz y libertad provienen de nuestro interior, no de las circunstancias externas. Además, la constancia en el uso de estas herramientas fortalece nuestro carácter y nos permite enfrentar la vida con determinación y confianza. El poder del estoicismo radica en su simplicidad y aplicabilidad. No se trata de una filosofía abstracta destinada solo a los sabios o filósofos,
sino de un conjunto de enseñanzas que cualquier persona puede aplicar para mejorar su vida. Cada vez que nos enfrentamos a una situación difícil, podemos recurrir a estas enseñanzas y recordar que aunque no podemos cambiar lo que nos ocurre, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionar. Podemos elegir la calma, la aceptación y el crecimiento en lugar de la desesperación, la ira o el miedo. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar estos principios y acercarnos un poco más a la vida plena y significativa que todos deseamos. Así, el estoicismo nos enseña que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino protagonistas de nuestra historia. Nos enseña que la verdadera libertad no radica en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante ellos. Nos enseña que al aceptar la vida tal como es y al actuar con virtud y sabiduría, podemos encontrar una paz que no depende de factores externos. Nos recuerda que la vida es corta, y que cada momento es una oportunidad para crecer, para amar y para vivir con integridad. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de esa vida plena, y el estoicismo nos guía hacia el camino de la verdadera libertad emocional y la paz duradera. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos transformar nuestra experiencia y aprender a vivir con una sensación de propósito y de serenidad profunda. Podemos dejar de ser esclavos de nuestras emociones y convertirnos en los arquitectos de nuestra felicidad y de nuestro destino. Podemos encontrar alegría incluso en medio del sufrimiento, fuerza incluso en nuestras debilidades y paz incluso en medio de la tormenta. Esa es la promesa del estoicismo, una promesa que está al alcance de todos los que estén dispuestos a practicar estas lecciones y a vivir con el corazón abierto y la mente clara. Es un viaje de transformación personal, un camino hacia la verdadera libertad y una vida llena de significado.